no vamos a adelantarnos, así que vamos a ir con Aristóteles y vamos a conocer un poco más sobre su vida. Nace en el 384 antes de Cristo, es decir, en estos momentos Platón más o menos tendría unos 40 años, ¿no?, al momento del nacimiento de Aristóteles, y nace en Estagira, que es una colonia griega en el reino de Macedonia. Esto es importante porque Aristóteles va a tener una conexión muy íntima con Macedonia y su historia. Pero no les voy a adelantar por ahora, ya van a darse cuenta más adelante por qué. Su padre es Nicómaco, fue el médico personal del rey de Amintas de Macedonia. Su madre se llamaba Festis y a los 17 años el padre de Aristóteles muere. Quien asume entonces su tutoría es Proxeno de Atarneo, ¿no? Es amigo de su familia y Proxeno lo manda inmediatamente a Aristóteles, al joven Aristóteles, a Atenas para estudiar. Y es aquí donde a los 18 años Aristóteles ingresa a la Academia de Platón, conoce a su gran maestro y durante 20 años va a permanecer en la academia, no solamente como alumno, sino también como maestro. Ahora, aquí vemos, ¿no?, la importancia del propio pensamiento. Aristóteles no solamente fue a aprender de Platón, sino que con lo que aprendió también a cuestionar incluso las ideas de su propio maestro. Y vamos a ver que llega a conclusiones distintas en varios campos del saber. Tenemos también que, obviamente, en este tiempo Aristóteles desarrolla parte de su pensamiento filosófico. En el año 347 ocurre una desgracia, muere Platón y no le gusta cómo queda organizada la academia después de su muerte y Aristóteles abandona la academia y viaja, así como lo hizo su maestro. Recuerdan a Sicilia y Egipto. Bueno, en este caso Aristóteles va a viajar a lo que hoy se conoce como Turquía y que en ese entonces se conocía como Asia Menor. Posteriormente se establece en la isla de Lesbos. Es una isla donde va a permanecer un par de años y va a estudiar zoología y biología marina, estudiando los animales, las funciones, la anatomía, haciendo descripciones también de las plantas. Es en esta isla donde conoce a Pitias de Aso, la mujer con quien tiene su primera hija, ¿no? Entonces vemos que Aristóteles también, a diferencia de su maestro, por lo menos de lo que se conoce, sí deja descendencia. 4 años después de su partida de Atenas, ¿no?, ya en Lesbos, recibe una comunicación en el 343, una invitación de Filipo II de Macedonia. Filipo II, padre del gran Alejandro Magno. Y lo invita Filipo II para que sea maestro, tutor de su hijo Alejandro Magno, a quien va a enseñarle 7 años. Fíjense qué interesante es la historia, cómo colisionan dos grandes figuras. Por un lado, el campo de la filosofía, este titán que es Aristóteles, y por otro lado, otro titán de la historia universal que es Alejandro Magno, que conquista el imperio persa, establece este imperio enorme, llega incluso hasta el noroeste de la India, pero también conquista a las polis griegas, entre ellas Atenas. Y esto va a tener un impacto más adelante en la vida de Aristóteles porque va a verse forzado a tomar una decisión producto de esta asociación tan intensa con Macedonia. Termina la tutoría de Alejandro Magno y en el 335 a.C. Aristóteles va a regresar a Atenas, donde va a fundar su propia academia, pero no le llama la academia, le llama el Liceo. La diferencia entre el Liceo de Aristóteles y la Academia de Platón es que el Liceo no fue una escuela privada, se ofrecían clases públicas, en muchos casos clases gratuitas, y aquí se desarrolla una tradición. Se dice que cuando Aristóteles enseñaba, caminaba de un lado para otro, ¿no? Como conferencista moderno, caminaba de un lado para otro, y por eso cuando caminaba, ¿no?, mientras enseñaba, se le asigna un nombre, ¿no?, una escuela, porque sus alumnos van a imitarlo, que se llaman los peripatéticos, ¿no? Los peripatéticos, la escuela peripatética de estos maestros que van hablando y van caminando mientras enseñan, los itinerantes. Así que ya vemos cómo se va configurando la vida de Aristóteles, ya establece su propia institución. Lamentablemente en Atenas, durante este tiempo que era maestro en el Liceo, su mujer Pitias muere
y establece una segunda relación con Erpilis, que se cree fue su esclava, con quien tiene un hijo que se llama Nicómaco. Noten, su padre Nicómaco, su hijo Nicómaco, de ahí surge el trabajo Ética a Nicómaco. Es el texto que Aristóteles le dedica a su hijo para darle una guía para vivir la buena vida. Les contaba que la relación con Macedonia iba a tener algún impacto sobre Aristóteles. Sucede que en el 323 a.C. muere Alejandro Magno, y en ese momento Aristóteles estaba en Atenas, pero al ser conquistados, ¿no? El trato que le dieron los macedonios a los atenienses no fue el mejor, surge un fuerte sentimiento antimacedonio. Se sabe de la asociación de Aristóteles con Alejandro Magno y él decide abandonar Atenas. De hecho, hace un paralelismo, ¿no? Que él no iba a permitir que Atenas ¿no? cometiera un nuevo crimen contra la filosofía, en alusión al juicio y muerte de Sócrates. Él dijo: yo no voy a ser el segundo Sócrates, así que se va y se muda a la isla de Eubea, que era el lugar de nacimiento de su madre. Ahí va a pasar sus últimos años y finalmente muere en el 322 a.C., poco más de 60 años de vida, por una extraña enfermedad digestiva. Se estima que Aristóteles produjo más o menos unas 200 obras, de las cuales se conservan poco más de 30. ¿Quién conserva estas obras? ¿Quién hace este trabajo y a quién le debemos el corpus aristotelicum, es decir, el cuerpo de información de Aristóteles? Es a su alumno y amigo Teofrasto. Teofrasto es el quien se encarga de recopilar, conservar y organizar las obras de Aristóteles, que, cuidado, no estaban orientadas a publicación. Aristóteles nunca tuvo interés, o por lo menos no se sabe de un interés que él haya tenido de publicar sus trabajos. Se estima que son las notas que él dedicaba para sus clases. Así que bueno, sea como sea el caso, ahí está la obra, el Corpus Aristotelicum. Como les dije, cubre más áreas que Platón, es un polímata en el campo de la física, la epistemología, la metafísica, la filosofía política, la ética, la lógica, es decir, las ciencias naturales o la filosofía natural. Es un filósofo que transformó todas las áreas que estudió. Su impacto sigue vigente hasta el día de hoy y ya vamos a ver por qué. Voy a dar ejemplos para que entiendan por qué es tan importante conocer a Aristóteles.